voy a ofrecer en estos momentos una reflexión, una meditación sobre los tiempos que estamos viviendo, tanto en nuestra querida Argentina como en el mundo. Una primera impresión nos muestra que estamos en medio de un caos, ¿no? De un, si vale la expresión, de un infierno. Esto que la cultura griega antigua llamaba al mundo como un cosmos, un orden totalmente, esto es totalmente contrario a eso, un desorden global y total, y a todos los niveles. Pero lejos de ser una situación azarosa, casual, producto de la casualidad, estamos en presencia de un plan, de un proyecto perfectamente diseñado ya desde hace algunas décadas. Un proyecto que fue denominado por sus autores, básicamente el poder financiero globalista, dueño tanto de la finanza mundial como de la economía productiva mundial, fue denominado el nuevo orden mundial, del cual se ha hablado tantas veces y se menciona tantas veces. ¿Qué es este nuevo orden mundial? El proyecto de diluir, degradar las soberanías de los estados nacionales surgidos en la época moderna, para someterlos, subordinarlos a los estados nacionales a poderes supranacionales. Organismos que han sido, de hecho, transformados en instituciones que dictan o determinan políticas a las cuales los estados nacionales deben someterse. Este proyecto de nuevo orden mundial, como dijimos, iniciado a mediados de la década de los 60, a principios de los 70, se desarrolló sobre se planteó dos objetivos. Por un lado, alcanzar la concentración de la riqueza a nivel global, y en forma paralela y para sustentar esta concentración de la riqueza, avanzar en lo que se llamó inicialmente el control del crecimiento poblacional no planificado, control de la natalidad, que ha terminado en un verdadero genocidio, un verdadero, como lo llamó el Papa San Juan Pablo II, un verdadero holocausto demográfico, donde son eliminadas durante el curso de un año, en promedio unas 73 millones de criaturas antes de nacer. Bueno, para que tengamos una idea de cómo se llevó a cabo este proceso de la concentración de la riqueza, en qué desembocó, podemos recurrir a un estudio hecho por investigadores de las Naciones Unidas, dirigidos por un economista británico, Anthony Sorrox, que elaboró un informe en el año 2005 sobre datos del año 2000. ¿A qué conclusión llegó este informe? Año 2000. Que el 1% de los adultos más ricos del mundo era propietario del 40% de los activos globales, como lo llaman ellos. 1% dueño del 40%. El 2% más rico era propietario del 51%, o sea, 2% de los adultos del mundo, alrededor de unas 40 millones de personas, eran dueños del 51% de la economía, del Producto Bruto Mundial. Es decir, 98% de los adultos del mundo eran propietarios del 49%, ¿no? Una desigualdad tremenda. Y el 10% más rico del mundo en esta escala era el dueño del 85%. Desigualdad tremenda. Que el proceso, lejos de ir, esta desigualdad ir reduciéndose, se ha ido acrecentando. En el año 2011, 3 investigadores del Instituto Federal Suizo de Tecnología, situado en Zúrich,
elaboraron un informe. ¿En qué consistió este informe? En reducir a términos matemáticos cómo estaba configurada la economía mundial. Un estudio científico, no tenía ningún tipo de connotación ni intención política, ni crítica ni a favor de este proceso económico. Simplemente lo describían en términos matemáticos y lo graficaron. ¿A qué conclusión llegó este estudio? ¿Qué mostraba este estudio? Que de las 400.000 empresas que había en ese momento en el mundo, más o menos, o las analizadas, 1918 empresas eran dueñas del 40% de la actividad económica de esas 400.000. Pero de esas 1917 empresas, 147 eran las que controlaban en realidad toda la red. Y controlaban el 60% de la actividad económica mundial. De estas 147 empresas, las 50 primeras eran prácticamente todas las grandes instituciones financieras del mundo. En primer lugar, el Barclays Bank, el británico. Segundo lugar, Capital Group. Quinto lugar estaba el State Street Corporation, un fondo de inversión bastante, no muy conocido, pero bastante importante. Séptimo lugar, el Vanguard Group. Seguramente es el grupo inversor más grande del mundo. Año 2011. A partir del año 2010, el Banco Credit Suisse, el famoso banco suizo, tiene un departamento que elabora todos los años un informe que se llama Informe de la Riqueza Global, Global Wealth Report. Uno de los principales investigadores que hace esta tarea en el Credit Suisse es el británico Anthony Sorrocks, que hemos mencionado al principio. Este informe del Credit Suisse muestra en su última publicación del año pasado, que se refiere a la economía del año 2021, muestra en un gráfico que el 1,1% de los adultos del mundo, aproximadamente 62 millones de personas, de adultos, tienen en sus manos el 45% de la riqueza mundial. Y el 11,1% de los adultos del mundo, 640 millones de personas, tienen en sus manos el 38% de la riqueza mundial. Es decir, el 13% de los adultos del mundo, unas 5.300 millones de adultos, tienen en sus manos el 85% de la riqueza mundial. Es un número más fuerte todavía que el que vimos que el del año 2000 de la Organización de las Naciones Unidas. Y hay dos datos que van corroborando este informe del último, que van corroborando los informes del Credit Suisse. Uno se refiere, y lo podemos mencionar, se puede encontrar en las redes, en internet, un informe hecho por un especialista, un investigador norteamericano, se llama Joseph Mercola, que publicó en noviembre del 2021, hace más de un año, un artículo que se titula ¿Quién es el dueño del mundo? BlackRock y Vanguard. Este hombre muestra en su investigación que desde mediados de la década del 70, dos corporaciones, Vanguard y BlackRock, han engullido a la mayoría de las empresas del mundo, destruyendo de hecho el mercado competitivo en que se ha basado la fortaleza de Estados Unidos, dejando solo falsas apariencias. Esto es lo que muestra este hombre, que en realidad toda la economía mundial, especulativa y productiva, está controlada y dominada por dos grandes fondos de inversión. El que más conocemos es BlackRock, el más conocido,
Y este grupo del cual se habla muy poco y se conoce también muy poco, Vanguard, grupo de inversión poderosísimo, que en realidad es el dueño de todo el sistema financiero mundial, sobre todo y fundamentalmente del especulativo. Y hay un dato que nos brindó el noviembre del año pasado, 2022, el mismísimo Ministerio de Economía de Ucrania. Esta es una información oficial que está en la página web del Ministerio de Ucrania. En esa información nos dice el Ministerio de Ucrania, nos dio a conocer que Ucrania, concretamente el Ministerio de Economía, había firmado primeros días de noviembre, creo que es el 8 de noviembre, un memorándum de entendimiento con el grupo inversor BlackRock, para que este grupo elaborara una plataforma para administrar la actividad económica de Ucrania. Y sobre todo los fondos públicos y privados que iban a empezar a fluir o van a empezar a fluir a Ucrania para su reconstrucción. Es decir, Ucrania se ha convertido en el primer país del mundo en el cual un Estado soberano pasa a ser una dependencia, una colonia del poder financiero globalista, concretamente del BlackRock. Estos grupos ya no empiezan solo a hacer inversiones financieras, sino que aparte empiezan a tomar el control de las economías. Los países ya empezaron por el primero, Ucrania, supuestamente una democracia al estilo occidental. Bueno, esto nos muestra que este objetivo que se planteó el nuevo orden mundial han tenido éxito. Y el otro objetivo ha sido el del control de la natalidad, iniciado en la misma época, en la década del 60, principios del 70, en el cual hoy la mayoría de los países del mundo, salvo los países que forman parte del continente africano, han entrado a vivir o a experimentar el proceso que se conoce como envejecimiento poblacional o invierno demográfico, a través de lo que el Papa Juan Pablo II denominó el holocausto demográfico, es decir, el asesinato por millones durante varios años, a través de 4 décadas, de niños y niñas por nacer. Para que nos demos una idea de qué consiste este holocausto, informes de Naciones Unidas y de la Federación Internacional de Paternidad Planificada nos han mostrado e informado en sus páginas oficiales que en los últimos años han sido eliminados anualmente unos 72, 73 millones de criaturas antes de nacer. 73 millones de criaturas antes de nacer en los últimos 4 o 5 años, por año. Esto da un promedio de 6.004.000 y algo más de criaturas que han sido asesinadas en el transcurso de un mes. Representa esto unas 8.000 y algo de criaturas por hora, lo cual equivale a 130 niños asesinados antes de nacer por minuto en el mundo. Y en la Argentina tenemos que desde el año 2021 y el año 2022, que ha sido legalizado el aborto, tenemos un promedio de un asesinato cada 7 minutos. Es una verdadera carnicería.
¿Qué queremos decir con esto? El mundo y la Argentina estamos viviendo sostenidos, sustentados en un océano de sangre, que no lo vemos. Pero la vida contemporánea está sostenida en esto, ¿no? El asesinato de millones de criaturas. ¿Cuál es el método por medio del cual se lograron, se alcanzó estos dos objetivos? Sobre todo el segundo, el del holocausto demográfico. A través de un método que John Davison Rockefeller III en el año 73, el padre del control de la natalidad a nivel mundial, el que diseñó el plan, denominó la mutación radical del sistema político y de los valores, para consolidar estos procesos, sobre todo el proceso del control de natalidad. El control de natalidad tiene tres caminos o tres elementos, tres dispositivos, que son la mutilación genital del varón y de la mujer, la anticoncepción y el ejercicio del aborto, que es el asesinato de una criatura decidida por su propia madre. Esto lo hizo, dice Davison Rockefeller III, solo es posible que estos dispositivos o estos instrumentos tengan éxito si se produce, como lo han hecho, la mutación radical del sistema político y de valores, en el cual un crimen, el aborto, ha sido transformado en un derecho y en un problema de salud pública, como uno puede encontrar en la redacción de las leyes que han aprobado este genocidio. Esconde el carácter del crimen jurídico en un problema, en un derecho inventado, porque no existe en ninguna tradición jurídica de la historia de la civilización existe el aborto como derecho, ni tampoco en ningún tratado internacional de Naciones Unidas que hayan firmado los países miembros, ¿no? O los estados miembros. O sea, se asesinan millones de criaturas por año invocando un derecho que no existe. Y esto el poder mundial lo puede hacer porque está por encima de la ley, está por encima de la Constitución, está por encima de todo instrumento jurídico. Su voluntad es la ley. Y estamos asistiendo estos últimos años en esta mutación radical del sistema político de valores a unas locuras que estamos viendo, ¿no? Que podemos mencionar fundamentalmente. La difusión de la ideología de género, la promoción de la educación sexual integral, que son todas elaboraciones teóricas, abstractas, sin ningún sustento, ni científico, ni jurídico, ni doctrinal, ni cultural. Y en el caso de la ideología de género podemos ver clarísimo que constituye la exacerbación o la exaltación desenfrenada del individualismo en una de sus máximas expresiones, en la cual uno se define no por lo que es, sino por lo que cree que es o por lo que se autopercibe que es, ¿no? Lo cual es una esquizofrenia, o lleva a la esquizofrenia. Individualismo al máximo nivel, en el cual la realidad mental es la única realidad, ¿no? Y la otra realidad que está afuera no existe, ¿no? O es otra cosa de la que en realidad es, según esta visión. Y en el caso de la educación sexual integral vemos que en realidad es una difusión y promoción de la actividad genital desenfrenada, sin ningún tipo de sustento axiológico, sin ningún tipo de valor que justifique. Entonces a las criaturas se les enseña con un penes de madera, con vulvas de plástico, con zanahorias para poner un preservativo. Una locura total. Esta es la mutación radical del sistema político y de valores. La deformación mental y espiritual de niños y adolescentes. ¿Por qué? Todos sabemos que el señor Henry Kissinger elaboró y presentó en ese momento al presidente de Estados Unidos un informe que se conoce como Memorándum 200. Título oficial es Implicancias del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos y sus intereses de ultramar.
que no constituye otra cosa que la planificación del control de la natalidad a nivel mundial, no solo en Estados Unidos. Kissinger elaboró este informe como siendo consejero de Seguridad Nacional. O sea, el control de natalidad a nivel mundial está atado a la seguridad nacional de los que gobiernan o administran el gobierno de Estados Unidos. En ese informe, Kissinger plantea, elaborado en 1974, recalco, plantea que al año 2050 en el mundo no puede haber más de 8.000 millones de habitantes. A lo sumo 9.000, el ideal es 8.000 millones. En ese momento, en 1974, Henry Kissinger, la población mundial éramos unos 3.500 millones de habitantes. El informe prevé que al año 2000 el mundo va a alcanzar los 6.000 millones de habitantes, cosa que efectivamente ocurrió. Y dice Kissinger, al año 2050, 8.000 millones de habitantes, no más. A lo sumo 9.000 millones, pero no 11, ni 13, ni 15. Del año 2000 al año 2022, la población mundial pasó de 6.000 millones de habitantes ya a 8.000 millones, fines del año pasado. O sea, en 20 años se alcanzó el límite que Kissinger proyectó para dentro de 30 años más. A lo sumo, dentro de esta flexibilidad de Kissinger, en 30 años tendrían que venir al mundo nada más que 1.000 millones de personas. Pero si en 20 años vinieron 2.000 millones, ¿cómo se puede lograr que en 30 años vengan solamente 1.000 millones? A través de esta locura, la difusión a mansalva y en forma ilimitada de las prácticas anticonceptivas, la legalización del aborto a como dé lugar, incluso ya hasta para las criaturas nacidas, como se está planteando en algunos estados de Estados Unidos, el estado de Nueva York, por ejemplo, que es el más claro, y esta deformación espiritual, mental, esta destrucción del alma de niños y adolescentes. Por eso estamos diciendo que esto no es casual lo que está pasando. Esto es un plan perfectamente orquestado y planificado para lograr el control del mundo. Y en estos últimos años, incluso llegando ya a la locura de proponerse la mutación del ser humano en un ente, como lo llaman ellos, transhumano. Un ser biológico condicionado, determinado, influido por la cibernética y la tecnología, tanto con dispositivos internos o con dispositivos externos. Pasar al transhumanismo, que el hombre deje de ser lo que es ahora para convertirse en este ente simbiotizado con la tecnología y con la cibernética. Por eso estamos viendo que está la locura de que se está tratando de erradicar y de eliminar todo vestigio, todo resto de la tradición humanista y cristiana que la humanidad ha ido configurando a lo largo de la historia, desde el momento que empezó la historia humana, año 3300 a.C., con la invención de la escritura. Por eso vemos que se está dejando de lado el conocimiento del mundo antiguo, de Grecia, de Roma, del cristianismo, de la España católica que evangelizó América, y estamos viendo cómo ya ni siquiera ya en la vida privada se permite la vida religiosa, o el sentimiento o el sentido religioso de la vida, no solo en lo público, sino hasta incluso en lo privado. Estamos viendo cómo esto está proponiendo lo que Marx llamaba el opio de los pueblos, esto hay que convertirlo en la maldad y en la quinta esencia de la maldad de la vida de los pueblos. Por eso estamos hablando de que estamos enfrentando los ataques finales del nuevo orden mundial para tomar el control del mundo a como dé lugar. Pero son poderosísimos, ¿no? Tienen instrumentos ilimitados para llevar a cabo estos planes. Lo que no cuentan es con
lo que nosotros podemos ofrecer a la humanidad es la resistencia espiritual, cultural y religiosa. Lo que ellos desprecian, la tradición varias veces milenaria de la cultura humana, la tenemos a mano para empezar a resistir estos ataques últimos o ataques finales, estos ataques infernales del nuevo orden mundial. Y empezar a congregarnos en pequeños núcleos, arcas de Noé, para poder contener y salvar de esta locura y de esta barbarie a todo lo que se puede. Y después ir encontrando caminos para volver a provocar un nuevo renacimiento humano, basado en la fe, en la cultura, en la razón, en la mística y en el sentimiento. Es una hora de resistencia para renacer. Y esto no se logra solo, sino formando pequeños núcleos. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Muchísimas gracias. Espero que estas reflexiones sirvan para todos aquellos que puedan acceder a ellas. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero.